El hombre estaba sentado en los escalones del patio trasero de una gran tienda, fumando un cigarrillo. Acababa de ayudar a descargar un camión y había recibido un buen pago y ese cigarrillo. El hombre no era joven, pero tampoco era viejo, tenía alrededor de 50 o 55 años. No sabía exactamente su edad ni su propio nombre. Aquí todos lo llamaban el profesor por su amor a la lectura y su habilidad para hablar correctamente. Y realmente, al hombre le gustaba leer los periódicos, revistas e incluso libros que encontraba en la calle. De todos los años que había vivido, el profesor solo recordaba los últimos 7. Fue entonces cuando de repente se dio cuenta de que estaba caminando por la estación de tren de una ciudad desconocida y no tenía idea de quién era, de dónde venía o cómo llegó allí. Su cabeza le dolía, el hombre encontró un gran hematoma en la parte posterior de su cuello. Hematoma. Qué palabra inteligente, ¿cómo la conocía? ¿Y por qué olvidó su propio nombre? ¿Cómo podía ser eso? El hombre estaba vestido bastante decentemente, con pantalones y un suéter elegante. En los bolsillos encontró algunas notas, pero no tenía documentos que pudieran establecer su identidad. El ruido en su cabeza se calmó, sus pensamientos se volvieron más claros, pero la memoria no regresaba. El hombre siguió vagando por la ciudad desconocida, sin reconocer nada a su alrededor. De repente, su mirada se posó en un letrero sobre la puerta de un edificio grande cercado por una alta valla. Era una comisaría de policía. Ahí es donde tenía que ir. Aquí estaba la policía, ellos resolverían todo. El hombre se acercó al oficial de guardia, quien lo envió a la oficina adecuada. Un joven oficial de policía escuchó atentamente la historia del hombre que había perdido la memoria. Esto es lo que haremos, decidió el oficial en uniforme. Tomaremos una fotografía de usted, daré una descripción y solo nos quedará esperar. Si alguien lo está buscando, lo descubriremos rápidamente. Su tarea es venir aquí periódicamente y averiguar los resultados. De acuerdo, muchas gracias. ¿Pero a dónde voy ahora? ¿Dónde puedo pasar la noche? ¿Qué debo hacer en general? Tenemos un refugio bastante decente para personas sin hogar en nuestra ciudad. El oficial de policía escribió una dirección en un papel y se lo entregó al hombre. Aquí, quédate allí por ahora. El hombre salió de la estación con el papel en la mano y una gran esperanza en su corazón. Encontrar un refugio en una ciudad completamente desconocida y además en un estado de estrés no era una tarea fácil. El dolor de cabeza volvió. El hombre se dejó caer al suelo en el parque cercano a la comisaría. Necesitaba sentarse, reunir sus pensamientos y luego preguntarle a alguien cómo llegar. Absorto en sus pensamientos, no se dio cuenta de que un mendigo se le acercó. Su barba estaba sucia y sin peinar. Sus ojos azules miraban con atención y curiosidad desde debajo de las cejas pobladas. Señor, ¿podría darme algo de cambio? No he comido en 2 días. ¿Qué? Dijo el hombre, confundido, girándose hacia la voz. Él le dio 2 billetes al mendigo. No pensó en que pronto podría necesitar ese dinero él mismo. Parecía que lo encontrarían rápidamente. O que su memoria regresaría. Pero a ese mendigo, claramente, le eran más necesarios esos billetes. Vaya, se alegró el mendigo. Muchas gracias. Y se sentó a su lado, todavía mirando al extraño hombre bien vestido. ¿Por qué estás sentado en el suelo, en el polvo y la suciedad? ¿Y por qué tienes esa apariencia extraña, como si te hubieran golpeado en la cabeza con una bolsa y no pudieras recuperarte? Tengo grandes problemas, confesó el hombre desconocido. Finalmente,
alguien mostró interés por él. Le contó al mendigo todo lo que le había sucedido. Vaya, hizo clic con la lengua el mendigo. La historia es triste, sin duda. Pero te diré una cosa, no vayas al refugio bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Hemos tenido gente de allí que logró escapar. Es una pesadilla. Se burlan de los vagabundos, los utilizan como mano de obra gratuita, los golpean, no les dan ninguna libertad. Algunos simplemente desaparecen sin dejar rastro y nadie los busca. ¿A quién le importan los indigentes? Es un lugar espantoso, coincidió el hombre. Y además, tienes problemas en la cabeza, perdiste la memoria. Podrían internarte en un hospital. Y desde allí, en realidad, no hay escapatoria, tendrías que pudrirte allí el resto de tu vida. No, es mejor la libertad. Bueno, ¿qué debo hacer entonces? ¿Vivir en la calle? No creo que pueda hacerlo. Ven con nosotros. Tenemos nuestra propia comunidad, ofreció de inmediato el mendigo. Estamos bien aquí, especialmente si sigues las reglas y obedeces a los más ancianos. Así que el hombre se convirtió en uno de los vagabundos que vivían en un edificio inacabado en las afueras de la ciudad. Aquí lo apodaron el profesor. En la comunidad de los indigentes había una jerarquía clara y todos seguían reglas simples y comprensibles. Las transgresiones eran castigadas con el destierro, y sobrevivir en la calle solo era prácticamente imposible. Por eso, las personas se esforzaban por mantener el orden establecido. Vivían principalmente en una gran sala justo debajo del techo. Cada uno tenía su propio colchón, almohada y manta. Todos los días, los indigentes salían a trabajar. Algunos pedían limosna, otros recolectaban basura en los vertederos, buscando algo que pudiera valer algo de dinero. Papel para reciclar, metales preciosos, madera, cosas de valor. A veces, los indigentes ayudaban a los cargadores en su trabajo y recibían una tarifa por ello. Todo lo que lograban ganar se guardaba en un montón común. El líder se encargaba de distribuir los recursos, un hombre fuerte con una mirada penetrante que se quedó en la calle debido a las maquinaciones de su exesposa y su departamento. En general, cada uno de ellos tenía su propia historia complicada. Las personas disfrutaban contándolas y compartiendo sus experiencias. El profesor también quería participar en esas conversaciones, pero por mucho que se esforzara, no podía recordar nada de su vida anterior. Iba regularmente a la comisaría, al principio todos los días, pero cada vez menos. Después de 5 años, las visitas se redujeron a 2 o 3 veces al año. En la estación de policía ya lo conocían y lo esperaban. A veces le daban té o dinero. El educado vagabundo con un discurso elocuente y un destino difícil se ganó el afecto de las personas que sinceramente querían ayudar a ese hombre en desgracia. Buscaron a sus familiares, pero no obtuvieron resultados. Todo lo que el profesor había experimentado en esos 7 años fue increíble. Había tenido enfrentamientos con otros vagabundos, había sufrido una enfermedad grave que casi le quita la vida y había pasado hambre. Una de las mayores amenazas para los vagabundos eran los adolescentes. Algunos niños criados en la calle se complacían en afirmarse a expensas de los desamparados, a quienes ni siquiera consideraban personas. A veces, en la ciudad ocurrían historias realmente horribles en las que los sin hogar se convertían en víctimas de estos jóvenes. Por lo general, la policía no molestaba a los indigentes, a menos que se presentaran quejas locales. Pero a veces ocurría un crimen en la ciudad y se necesitaba un culpable, y los sin hogar se esforzaban por ser más cautelosos. Después de todo, con frecuencia,
Uno de ellos se convertía en el chivo expiatorio. El invierno era lo más difícil. El frío extremo obligaba a mudarse durante varios meses de su hogar establecido y ya familiar a sótanos cálidos de las casas cercanas. Allí vivían ratas y arañas y constantemente ahuyentaban a los vagabundos. Pero al menos en esos sótanos no te congelabas, allí se encontraban las tuberías de calefacción que proporcionaban calor. Sí, sin duda, muy pocos sobrevivían el invierno. El profesor se había despedido en más de una ocasión de sus compañeros de infortunio, pero la comunidad siempre se iba renovando con nuevos vagabundos. Había muchas personas con historias complicadas. La vida en la calle endureció al profesor. Se enfrentó muchas veces tanto a la bondad como a la crueldad injustificada y, según él, aprendió a entender a las personas. Ahora, el hombre ya no temía desaparecer como hace 7 años. El profesor se había adaptado a su situación y cada vez tenía menos esperanzas de reunirse con su familia. Si lo estaban buscando, seguramente habría habido resultados en todos estos años. Era difícil existir sin saber absolutamente nada sobre sí mismo, qué profesión tenía, dónde vivía, qué le había sucedido, por qué perdió la memoria. A veces, el profesor incluso temía descubrir la verdad sobre sí mismo, y si había hecho algo terrible e irreparable. Pero el líder, que ahora se había convertido en su fiel amigo, solo se reía. ¿Qué podrías haber hecho? Eres la persona más amable y honorable que he conocido en mi vida, le decía. En verdad, el profesor notaba que no le era ajena la compasión. Se esforzaba por ayudar a los demás, nunca se peleaba con nadie, y por eso lo amaban y respetaban aquí. Ahora, el profesor se alegraba de lo que traería a sus compañeros en la comunidad, le habían pagado una buena suma por descargar el camión. Todos estarían contentos, ya que se acercaba el duro invierno para los sin hogar. Era hora de hacer provisiones. Mientras todavía se acomodaban en su edificio en construcción. Era finales de noviembre y ya hacía frío. Pero el fuego encendido en la hoguera hecha por ellos mismos aún los protegía de las heladas nocturnas. Al mismo tiempo, todos entendían que pronto tendrían que trasladarse a los sótanos. La vida allí no era tan agradable como en el espacioso edificio abandonado. Pero, ¿qué se puede hacer? No había otra forma de protegerse del frío que se acercaba. A la mañana siguiente, cuando se distribuyeron las tareas, al profesor lo enviaron al vertedero. A diferencia de otros sin hogar, a menudo lograba encontrar algo valioso. Más precisamente, él podía reconocer lo valioso. En una ocasión, incluso encontró un jarrón antiguo con una grieta en el lado convexo, pero sin lugar a dudas era valioso, del siglo XVIII aproximadamente. El profesor no sabía de dónde le venía ese conocimiento, pero resultó estar en lo correcto. En la tienda de antigüedades se alegraron mucho con el hallazgo y le dieron al vagabundo una buena cantidad de billetes a cambio. El líder estaba satisfecho con la importante entrada de dinero, pero el propio hombre sabía que el jarrón valía mucho más. El profesor pasó todo el día en el vertedero. Su mochila pesaba agradablemente, había encontrado muchas piezas de radio en buen estado que un pequeño negocio del centro de la ciudad recibiría con gusto. También logró encontrar algo para leer en la noche. Afortunadamente, alguien se deshizo de un ejemplar de Dostoyevsky, lo que alegró mucho al profesor. El día estaba llegando a su fin. En noviembre oscurece temprano y se vuelve cada vez más frío. El profesor quería regresar a casa lo más rápido posible, el fuego en la hoguera ya se había encendido y el encargado seguramente estaría preparando un caldo. Pero el hombre no podía detenerse porque hoy la suerte lo acompañaba.
Seguía encontrando cosas nuevas y nuevas que podría vender fácilmente al día siguiente. Ya estaba completamente oscuro, el viento soplaba. El profesor decidió detener sus actividades, ya no se veía nada de todos modos. No tenía una linterna, así que era hora de regresar. Y de repente, ¿qué era ese sonido? No, no puede ser. El profesor escuchó atentamente, en algún lugar cerca, un niño estaba llorando. El hombre distinguía claramente los sollozos y los lamentos angustiados del niño. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, lloraba el pequeño. Que alguien bueno me encuentre y me lleve a mi mamá. Seré obediente, recogeré mis juguetes, comeré brócoli. Solo que alguien bueno me encuentre. Por supuesto, el profesor no podía permanecer indiferente a esa desesperada súplica infantil. Siguió el llamado, esperando que la apariencia de un vagabundo no asustara demasiado al niño pequeño. ¿Y qué hacía un niño en el vertedero a esta hora? Por su voz, aún era muy pequeño. Sí, a lo largo de los años de vida en la calle, el profesor se había encontrado con niños abandonados, pero esta no era claramente la misma situación. Finalmente, el hombre encontró al niño, aparentaba unos 5 años. Estaba sentado en una montaña de basura y lloraba amargamente. El niño llevaba un conjunto de ropa brillante y hermosa, una chaqueta de mostaza, un gorro a juego, una bufanda grande con imágenes de personajes animados y pantalones de felpa. Era evidente que las prendas habían sido elegidas con amor y compradas en una buena tienda. Pero nada de eso protegería al niño del frío de la noche de noviembre. Además de las heladas, también había peligros, perros vagabundos hambrientos y personas malvadas. El niño no sobreviviría la noche solo, eso era seguro. Ya está congelado, mira, sus labios incluso se están poniendo morados. Ese síntoma no presagiaba nada bueno. El profesor se acercó cautelosamente al niño, quien se calló y miró con cautela a la figura que se acercaba desde la oscuridad. El niño intentaba desesperadamente comprender si estaba frente a un amigo o un enemigo. ¿Cómo terminaste aquí?, preguntó el profesor, tratando de que su voz sonara lo más suave posible. Me perdí en el mercado, o mejor dicho, escapé. Escapé de mi mamá. Las lágrimas resonaron en la voz del niño. ¿Por qué lo hiciste? Ella me regañó de nuevo. Le pedí que comprara un camión de juguete, pero mamá dijo que no tenía suficiente dinero. Le dije una mala palabra, ella comenzó a regañarme, me enfadé y escapé de ella. Así que eso es lo que pasó. No debes lastimar a tu mamá. Sí, lo sé. Pero a veces un bicho malo entra en mí, eso es lo que mamá dice. Intentamos ahuyentarlo. ¿Un bicho malo? El profesor sonrió. ¿Y quién es ese? El niño comenzó a contar emocionado sobre su vida, poco a poco calmándose. Cada vez confiaba más en el sin hogar. El niño creía que todos sus problemas ahora estaban detrás de él. Resultó que el niño escapó de su madre cuando fueron juntos al mercado a comprar verduras. Al principio, se escondió a propósito de su madre, disfrutando de su preocupación, pero luego realmente se perdió. Sin embargo, no pidió ayuda, decidiendo que encontraría el camino a casa por su cuenta. El niño se sentía culpable por haber lastimado a su mamá y haber escapado. Y quería arreglar la situación por sí mismo. El pequeño vagó por la ciudad hasta la noche. Tenía frío, hambre y estaba cansado. Finalmente, llegó aquí, al vertedero. A lo lejos, confundió las montañas de basura con la pila de escombros cerca de su casa, donde estaban construyendo.
pero al acercarse, se dio cuenta de que se había equivocado nuevamente. No le quedaban fuerzas para seguir adelante, así que simplemente se dejó caer sobre un montón de fragmentos y comenzó a lamentarse. Y el profesor escuchó su llamado y acudió en su ayuda. «Vaya historia», exclamó el hombre. «Lo primero que debemos hacer es calentarte, tus labios ya están azules». «Sí, tengo mucho frío», admitió el niño. Entonces, el profesor se quitó su abrigo de invierno, debajo tenía otra chaqueta más ligera. La superposición de capas era lo único que lo protegía del frío. Pero está bien, él llegaría a casa de todos modos, y al niño le vendría mejor el calor. Envolvió al niño en su abrigo, lo levantó en sus brazos y lo llevó a su hogar. En el camino, el niño reveló su nombre, Cao. De alguna manera, ese nombre resonó en el corazón del profesor. El hombre ya había notado una reacción similar al escuchar la palabra Cal antes. El líder, al ver al niño, se enfadó. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿A dónde más lo llevaría? Estaba sentado en el vertedero, congelándose y llorando. Lo necesitaba urgentemente en un lugar cálido. Cail disfrutaba del calor del fuego, mirando hipnotizado las danzas de las llamas. No escuchó la conversación entre su salvador y los otros sin hogar. Debiste llevarlo con la gente y dejarlo allí. ¿No entiendes a qué nos exponemos? No, sinceramente no lo entiendo. Ay, tú. Y eres un profesor. Es obvio que es un niño de casa. Seguro que toda la policía de la ciudad lo está buscando. Si nos encuentran con él, nos acusarán sin investigar. Necesitan a alguien a quien culpar y entonces no saldremos de la cárcel. Llévatelo de aquí ahora mismo. No es seguro. El profesor miró a Cao con pesar, quien ya se había quedado dormido en el calor. No quería despertar al niño dormido. ¿Quizás deberíamos dejarlo aquí hasta la mañana? No, respondió el líder. Sin nada más que hacer, el profesor tuvo que despertar al niño. Al principio, Cao se asustó al ver el entorno desconocido, pero al recordar al profesor, se calmó rápidamente. Llévame de vuelta a mamá, de repente pidió el niño. Buena idea. Sonrió el hombre. ¿Conoces la dirección? El niño la conocía. Recitó el nombre de la calle y el número de la casa de memoria. El lugar estaba a solo 3 cuadras de allí. En 7 años, el profesor había estudiado bien la ubicación de las calles de la ciudad y sabía que el viaje no tomaría mucho tiempo. Nuevamente, el niño y el hombre se encontraron en el frío. El profesor envolvió a Cal en su abrigo, sin prestar atención al viento frío que se colaba debajo de su chaqueta liviana. Las calles nocturnas estaban desiertas. No era sorprendente, pocos estarían dispuestos a pasear en una noche incómoda de noviembre. Pronto el hombre vio la casa correcta. El intercomunicador estaba roto, así que entró al edificio sin problemas. Subió por las oscuras escaleras hasta el 7º piso. En ese momento, el niño se soltó de sus brazos y corrió hacia la puerta de su casa, golpeándola con las manos y los pies. La puerta se abrió de inmediato, revelando a una mujer pálida y llorosa parada en el umbral. Al ver al niño, ella lo abrazó rápidamente y su cuerpo se estremeció por los sollozos. Cao, 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 repetía la mujer innumerables veces. El profesor entendió que su misión había terminado y ya estaba a punto de irse. Pero la mujer corrió tras él y lo abrazó fuertemente. El profesor se sintió desconcertado, no sabía cómo comportarse, así que simplemente la dejó llorar en su hombro. Cail estaba parado allí sonriendo.
La madre del niño invitó al profesor a entrar en el apartamento, le sirvió té y comenzó a preguntar cómo había encontrado al niño. Luego se dio cuenta y corrió a llamar a su esposo y a la policía. Después de todo, toda la ciudad estaba en vilo. No era una broma, un niño tan pequeño desapareció. Tenían que informar a todos lo antes posible de que Cal había sido encontrado. Durante la ausencia de su hijo, sus padres habían considerado todo tipo de posibilidades, mientras que el pequeño culpable de todo este revuelo estaba tranquilamente sentado en el sofá viendo su dibujo animado favorito, como si nada hubiera ocurrido. Mientras la mujer hacía todas esas llamadas importantes, el profesor observaba la habitación. Un apartamento limpio y espacioso. El hombre solo ahora se dio cuenta de cuánto extrañaba la comodidad de su hogar. Había una estantería llena de libros junto a la pared, clásicos, obras de autores contemporáneos, literatura técnica. Y de repente, un grueso volumen con una cubierta azul llamó la atención del profesor, estaba sobre la mesa de centro. El hombre leyó el complicado título del libro, Métodos matemáticos en cardiología. También estaba impreso el nombre del autor, Jenkins, K., profesor de ciencias físico-matemáticas. Carl Jenkins, exclamó el profesor. Jenkins. Soy yo. Un pequeño detalle desencadenó el regreso de su memoria. De hecho, era un profesor, había trabajado toda su vida en la academia médica, había escrito muchos libros y artículos científicos. ¿Cómo? ¿Cómo podría haber olvidado por completo su querida profesión? Kyle Jenkins abrió el libro. En la primera página estaba su introducción y una foto. Era definitivamente él. La memoria regresaba rápidamente, surgían nuevos y nuevos hechos. Tenía una esposa y 2 hijos, un hijo y una hija. Hace 7 años, todavía eran estudiantes, ahora, por supuesto, ya eran adultos. No era de extrañar que no lo encontraran, después de todo, su familia vivía en la capital y lo había llevado a un pequeño pueblo a 5.000 kilómetros de distancia de la ciudad. La madre del niño entró en la habitación. De inmediato se dio cuenta de que algo no estaba bien. El profesor, nervioso, le contó su historia. La joven mujer, todavía conmocionada por la desaparición y el regreso de su hijo, se sentó en una silla cercana. Observaba atentamente al hombre sin hogar, examinando su rostro. ¿Y usted? Usted me pareció conocido de inmediato. Estudié todos sus trabajos, trabajo en el departamento de matemáticas de la universidad local. Estudié con sus libros. Es usted, sin duda. ¿Cómo no me di cuenta de inmediato? Todo el alboroto fue por culpa de Kao. Inmediatamente volvió a marcar el número de la policía y les contó a los oficiales la nueva historia que se desarrollaba en su propio apartamento. Los policías rápidamente verificaron los datos. Sí, de hecho, Carl Jenkins fue reportado como desaparecido hace 7 años. Aún estaba registrado como desaparecido. El hombre no podía recordar los números de teléfono de sus seres queridos, pero los policías encontraron rápidamente sus contactos. La mujer puso su teléfono móvil a su disposición y Carl Jenkins finalmente escuchó la voz familiar y querida de su esposa llorando al otro lado del teléfono. Ya no creía que su esposo estuviera vivo. Toda la familia vivió en espera de recibir noticias de que habían encontrado sus restos. Y aquí estaba esta alegría. Pasaron varios años. Kyle Jenkins se recuperó en su departamento. Resultó que durante los 7 años de vagabundeo, había logrado retener todo el conocimiento acumulado y no había perdido su agudeza empresarial. Ahora, el hombre estaba compensando el tiempo perdido a un ritmo acelerado. Ahora tenía todo, su familia,
un hogar acogedor, el trabajo que amaba y dinero. Esta historia resonó en todo el país. Resultó que, en su camino hacia una conferencia, el hombre fue víctima de delincuentes que intentaron quitarle su maletín con su costoso teléfono, tarjetas bancarias y dinero. Pero Carl Jenkins se dio cuenta. En el maletín había documentos importantes, no podía separarse de ellos. Comenzó una lucha. No querían testigos, pero no tenían otra opción. Uno de ellos golpeó fuertemente al profesor en la nuca con una botella. El hombre perdió el conocimiento. Lo dejaron en el compartimento cerrado, se llevaron el botín y se apresuraron a bajar del tren en la estación más cercana. Fueron encontrados después por las pertenencias del profesor. Dieron testimonio, afirmaron que el golpe no fue tan fuerte, que el hombre definitivamente estaba vivo. Simplemente se fue en algún lugar del camino y pronto aparecería. Fue entonces que encontraron a Carl Jenkins en el tren, pero no lo descubrieron hasta la mañana siguiente. La asistente entró en el compartimento para revisar los boletos del pasajero tranquilo y lo encontró en un estado incoherente. Había olor a cerveza en el compartimento, así que la empleada del tren asumió que el hombre había estado bebiendo. No encontraron boletos con él, así que sin la menor vacilación lo dejó en la primera ciudad donde hubo una parada. Así que Carl Jenkins se encontró en la estación de tren. El destino inusual del profesor atrajo el interés de muchos. Los periódicos escribieron sobre él, su historia se discutió en la radio y la televisión. Luego, el interés en su persona disminuyó, lo cual al profesor le alegró enormemente. Pero utilizó el revuelo a su alrededor de manera beneficiosa, llamó la atención del público sobre los problemas de las personas sin hogar. Parte de su fortuna la gastó en la creación de un centro para aquellos que se encontraban en situaciones difíciles de la vida. Lo construyó en la ciudad que había sido su hogar durante 7 años. Y, por supuesto, lo primero que hizo fue invitar a los miembros de su comunidad, los compañeros con los que había sobrevivido lado a lado durante todo ese tiempo. La mayoría de ellos luego se convirtieron en empleados de la institución y pudieron reconstruir sus vidas.